bienvenidos, bienvenidas, queridas amigos y amigas televidentes. Gracias por su sintonía. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa, Actualidad a la Luz, entendida, estudiada, concebida, interpretada a la luz de principios bíblicos para que esa realidad y esos principios nos orienten en nuestras vidas como individuos, como familias, como ciudades, como patria. Esa es la idea de este programa. A veces no es fácil entender, yo lo admito. Hay personas que por formación de fe dicen, bueno, pero en un canal cristiano, ¿por qué no seguir hablando más de los profetas, de la profecía, del Espíritu Santo, etcétera? Y cité esto último textual de algún comentario que generosamente nos hicieron llegar para participar una opinión. Miren, la verdad es que todo tiene su tiempo y todo tiene su lugar debajo del sol. Así lo dice en parte la Biblia. Y este canal tiene una variedad de programas en los cuales se habla de temas, por decirlo de esta manera, teológicos. Tiene una variedad con gente de una capacidad que yo ameba, como dicen los jóvenes, al lado de ellos, de cualquiera de ellos o de ellas. Gente capaz, gente brillante, gente que entiende la Escritura y sabe cómo explicarla. Lo que yo sí sé es que habiendo sintonizado durante muchos años de mi vida a personas de esa capacidad de enseñanza, aprendí, pero también aprendí de mi Señor Jesús y de otros cristianos, el apóstol Pablo, por ejemplo, y en la historia del cristianismo de otros brillantes cristianos, aprendí que la fe sin obras se queda muerta. Es decir, si Dios transforma mi manera de pensar renovando mi entendimiento, si mi entendimiento de mi vida, de mi entorno, queda renovado, pero no obro en consonancia con lo que acabo de ser renovado, simplemente la fe sin obras se queda muerta, es inútil, no cambia nada. De hecho, no cambia ni mi propia vida, peor el entorno, peor mi barrio, peor mi ciudad, peor mi patria. Por esa razón es que este programa de análisis de hechos de actualidad a la luz de la Biblia tiene ese objetivo. Ayudarnos poco a poco a aplicar la fe en las cosas prácticas del día a día de nuestra ciudad, no solamente de la ciudad ni de nuestra patria solamente, sino del mundo. En este programa vamos a hacer algún esfuerzo por ir un poquito más allá de los límites patrios para entender cosas bonitas que Dios hace y sigue haciendo en este mundo. De tal manera que, bienvenidos, tenemos un programa sumamente rico de noticias y creo que es hora de comenzar con la primera de ellas, una de actualidad nacional, simplemente para hacer un recorderis a las autoridades de algo que está quedándose en el cajón del recuerdo cuando vemos, en cambio, el otro lado de la balanza, cómo las Fuerzas Armadas están trabajando bien y firme. Y, por ejemplo, en este último feriado, la gente tuvo la confianza de salir un poco, de no quedarse encerrado en casa. ¿Por qué? Porque saben que la policía está respaldada, que las Fuerzas Armadas están respaldando y respaldadas, y por eso la gente recobró un poquito de confianza. Pero viendo ese éxito, nos estamos olvidando de un pequeño detalle que esta siguiente noticia sí nos recuerda. Vamos adelante con esta información, cortesía de Ecoavisa. Estas son las oficinas del área administrativa del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, ubicadas en los pabellones de máxima seguridad de la cárcel regional Cotopaxi. En uno de los baños, los militares encontraron un túnel de 6 metros que fue construido debajo del inodoro. Y este piso era normal, ¿no? Sacamos una tapa de cemento que está afuera y se localizó. Esta escalera está ahí metida, estaba así como está. Al parecer que estaban cavando este túnel para atravesar una especie de fuga o una caleta más grande. En el baño del cuarto aledaño, las Fuerzas Armadas también encontraron una caleta que tenía fusiles y municiones. Las oficinas están intervenidas desde la llegada del Ejército el 14 de enero para identificar cuáles son los funcionarios públicos asignados a estas áreas, pues además habían instalado clandestinamente una tienda exclusiva para los presos de máxima seguridad. Donde se vendían artículos de aseo,
se encontraba pasta dental. Pero no es el único hallazgo. Sobre los techos de los 4 pabellones de mediana seguridad, los reos instalaron un sofisticado sistema de comunicación con 1.500 metros de cables con acceso a Internet, que los presos usaban para conectar celulares y otros dispositivos electrónicos, a los cuales tampoco deberían tener acceso. Según los investigadores militares, es una red 3 veces más potente que la que usa el personal administrativo de la cárcel, y lo insólito es que los reclusos aprendieron a instalarla en los proyectos de rehabilitación que dictaba el SNAI. Justamente del edificio donde se encontraba las salas de capacitación, se extendieron aproximadamente 1.500 metros de cable para instalación de Internet, que iba direccionado a cada uno de los pabellones. A esto se suman otros hallazgos: jacuzzis, lujosas celdas, discotecas. Los militares usan retroexcavadoras y perros antidrogas para identificar los escondites subterráneos, algunos a 3 metros de profundidad, donde se almacenan armas, celulares, licores, drogas y hasta equipos de comunicación. Desde el 14 de enero se ha decomisado 25 armas de fuego, 13.500 municiones, 22 explosivos, 600 celulares y hasta antenas de cable, máscaras de gas y chalecos antibalas, entre otros objetos prohibidos. También se han identificado sectores que iban a usar los presos para fugarse. Han utilizado maquinaria para poder romper esta pared y poder pasarse al siguiente pabellón. Es la intención de movilizarse mucho más rápido entre ellos. Además, están intervenidos los talleres de rehabilitación que eran usados por los cabecillas de las mafias para elaborar sus camas, mesas, muebles y enormes adornos de hasta 3 metros de largo. Se suponía que el material y los equipos eran otorgados por el Estado ecuatoriano para la rehabilitación de los detenidos, pero fueron tomados por las bandas criminales. No necesito hacer ningún comentario adicional a lo que hemos visto. Es una vergüenza creer que eso es un centro de rehabilitación. Es obvio, sabemos, lo vemos, no necesito explicarlo. Eso es una universidad del crimen. Cada centro penitenciario del Ecuador se convirtió primero en una oficina con plena seguridad para que sigan despachando los grandes capos, ordenando matanzas, venta de droga, compra de droga, transporte de droga, exportación de droga, y en plena seguridad, resguardados por los guardias penitenciarios, viviendo como en sus casas, porque no hay ninguna diferencia con tanto lujo, ¿verdad? Realmente es vergonzoso. Algún momento, alguna vez, hace tiempo, cuando todo esto comenzaba, un periodista apreciado, respetado, siempre ha sido muy bondadoso conmigo, periodista de Coavisa, Francisco Garcés, de lo que yo sé hoy, de Pingüino en la Antártida, porque le mandaron a una misión muy interesante. Francisco entrevistaba a una persona, exdirector de una de las cárceles. Cuando yo lo contacté, le dije: Francisco, si a alguien no deberíamos consultarle opinión del manejo del tema penitenciario, son a los exdirectores del SNAI o de las cárceles. ¿Por qué? Porque es evidente que toda esta gente o se hizo la tonta viendo para otro lado, o pasó de viva viendo para el otro lado también, pero sintiendo todo lo que llegaba a la billetera, ¿verdad? O simplemente en algunos casos, y creo yo por excepción también, simplemente tuvieron miedo de tanta amenaza y de ver tanto poder que supuestamente tenían que cuidar, controlar y manejar. Frente a las amenazas, algunos también, aunque no hayan virado para el otro lado conscientemente o que no hayan cogido simplemente, algunas personas por miedo, amenaza, porque la consigna de estos grupos es o plata o plomo, o plata o plomo. Entonces, el punto central de esta noticia es nuestra reflexión. La justicia engrandece a la nación. El pecado, lo que está pasando, lo que está pasando en el Ecuador es una ofensa al Ecuador, a la nación ecuatoriana. ¿Qué espera Fiscalía para abrir expedientes de investigación penal a todos los directores de cárceles y a los directores del SNAI que nunca se enteraron cómo vivían de bien
los líderes narco en la República del Ecuador. ¿Qué espera Fiscalía para iniciar las investigaciones penales a todos, sin excepción? El que es inocente probará su inocencia y permanecerá en su inocencia. Y todos los demás, las investigaciones a sus cuentas, las investigaciones a su manera de vivir, contrastado con sus declaraciones patrimoniales, ¿qué espera la Fiscalía para poner orden? La verdad nos dará libres en todos estos aspectos. Estos son principios bíblicos. Tenemos otra información muy interesante y de mucha actualidad. Hace pocos días, los ciudadanos se fueron y retornaron 3, 4 días después, se fueron y retornaron de un largo feriado, uno de los largos feriados que tiene el Ecuador. Veamos cómo lo informaron en 2 notas Ecuavisa y Teleamazonas y vamos a hacer un comentario que creo que es aplicable al momento. Y de esa cifra de 146.000 vehículos que salieron por aquí por el peaje de Chongón rumbo a balnearios de Guayas y de Santa Elena, pues hay que decir que es más del doble de la cantidad de carros que salieron, por ejemplo, en el feriado anterior de fin de año, cuando pues solo hubo el traslado de 61.000 vehículos hacia la costa. A esta hora, como ustedes pueden observar, el flujo de vehículos se mantiene constante. No estamos evidenciando pues esas grandes caravanas de carros que suelen formarse en el retorno después de los feriados desde la costa. Sin embargo, pues sí se ha habilitado un contraflujo y de las 13 casetas de cobro que hay en el peaje de Chongón, pues 10 están habilitadas en el sentido hacia Guayaquil y apenas 2 hacia la costa. Nuestros equipos estuvieron desde más temprano pues captando cómo estaba avanzando ese retorno de vehículos desde los balnearios de la costa y pues se ha observado bastante normalidad. Al parecer pues el flujo ha sido pues constante en días anteriores y eso ha hecho pues que a esta hora, a las 7 de la noche, pues no se visualicen esas caravanas y la congestión. Decirles también pues que aquí en el peaje de Chongón hubo en torno a 380 citaciones. Eso sí, la Agencia de Tránsito y Movilidad pues también retuvo 9 vehículos por infringir normativas de tránsito. Y bueno, ese es el panorama a esta hora cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos. Reiteramos, pues se percibe una normalidad y un flujo bastante corriente en el peaje de Chongón de los vehículos que están regresando desde la costa hacia el puerto principal. 146.000 vehículos cruzaron por aquí días atrás y ya parece que casi en su totalidad han retornado a Guayaquil. La Comisión de Tránsito del Ecuador y la Agencia de Tránsito y Movilidad informaron en sus redes sociales sobre el flujo vehicular en la salida de Guayaquil hacia las playas durante el feriado de Carnaval 2024. Según el reporte oficial de la ATM, entre el 9 y 10 de febrero, un total de 77.500 vehículos, carros y motos salieron de Guayaquil con dirección a los balnearios de General Villamil Playas y Santa Elena. La circulación de vehículos fue masiva, por lo que se coordinó la apertura de 9 cabinas de cobro de peajes y sus respectivos carriles retorno de la ATM a través de un comunicado. Bien por aquellos que pudieron salir de feriado, salir de la ciudad, como en el caso de Guayaquil, obviamente hacia los balnearios, toda la bella costa ecuatoriana, la provincia de Santa Elena, la propia provincia del Guayas, balnearios cercanos. En fin, Quito también con sus balnearios obviamente cercanos, unos en Manabí, otros en Esmeraldas. Pero analicemos un poquito a profundidad y en dimensión nacional estas noticias que en definitiva alguien las podría dejar allí. Ah, qué bonito, me alegro, todo el mundo se ha divertido. Según los gremios hoteleros, 70 millones de dólares de beneficios quedaron en las arcas de los hoteleros, restaurantes, etcétera. Bien, me alegro. El trabajo responde, la gente respondió y alguien podría dejar, bueno, de hecho, han dejado las notas allí, pero analizando un poquito más fino, encontramos los siguientes. La nota dice que 149.000, 47.500, 150.000, pongamos un número más manejable para el cálculo, 150.000 vehículos salieron solo desde Guayaquil hacia las playas. Olvidémonos de Cuenca, olvidémonos de Ambato, olvidémonos de otras ciudades principales. Tomemos ahora Quito. Supongamos que en Quito solo hayan salido hacia la costa 50.000 vehículos. En un feriado anterior, que la gente salió menos,
se habló de que salieron más de 100.000 vehículos de Quito. Perfecto, pero esta vez solo tomemos 50.000 para tener una cifra manejable y rápida de digerir. 200.000 vehículos salieron y se dirigieron largo hacia las costas entre Guayaquil y Quito. Olvidémonos, reitero, de Cuenca, Ambato y de otras ciudades. Solo Quito y Guayaquil, 200.000 vehículos. Por el recorrido largo entre ida y regreso, supongamos que promedio cada vehículo consumió 10 galones de gasolina entre ida y regreso. Gasolina, diésel, combustible, 10 galones cada vehículo. Por 200.000 vehículos, 2 millones de galones de combustible utilizaron esos 200.000 vehículos en promedio, solo Quito y Guayaquil, 2 millones de galones. El precio en unos es muy alto el subsidio, en otros es bajo y en el caso de las gasolinas super no existe subsidio para esa gasolina. Pongamos que entre los precios altos de subsidio al diésel y el cero de gasolina super, que en cambio se consume menos, la gente lo consume menos, apenas en promedio el subsidio fue de solo 50 centavos para esos 2 millones de galones de combustible que se utilizaron para que todas las personas que fueron a pasar bonito en la playa puedan haber pasado bonito en la playa, comido bonito, asolearse y volvieron a casa. El subsidio que le costó al Estado ecuatoriano la diversión de unos cuantos miles de ecuatorianos es de $1 millón. Ahora se entiende por qué hay que atacar el tema perverso de los subsidios. Porque ese $1 millón lo usaron personas pudientes, y de hecho la palabra lo dice, los que pudieron salir a la playa a divertirse, que tenían plata para poder comer, para poder alojarse en los hoteles, para poder pagar el viaje, para poder tener el vehículo que los llevaba, etcétera, etcétera. $1 millón de subsidio se consumió un grupo pequeño de ecuatorianos. Alguna noticia dijo que alrededor de 700.000 personas salieron de feriado a estos destinos. Que sea $1 millón. $1 millón de ecuatorianos se consumieron $1 millón de los 15 millones restantes. ¿Se dan cuenta la perversidad de mantener los subsidios? Pero es mucho más perverso y se entiende mucho más lo grave de mantener este horror de los subsidios a los combustibles que provocan derroche y que el que más tiene recibe el subsidio en desmedro del que menos tiene. Es la siguiente nota, cortesía de Teleamazonas, en donde vamos a ver que mientras otros se divertían, y bien por ellos, no estamos criticando eso, cuando se divierte sanamente, qué bien, qué bueno, pero mientras otros se divertían con subsidios de la colectividad, miren ustedes lo que vivían otros ciudadanos, y en este caso una ciudadana en Quito. A don Luis Fonseca se le quiebra la voz y llora de impotencia. De un momento a otro ya le digo, empezó en su escuela con un dolor de cabeza y en la tarde ya, o sea, todo colapsó. A su esposa la sorprendió una hemorragia cerebral que la tiene en cama en el hospital desde el pasado 5 de febrero. No podía soportar, se cogía la cabeza y ella sintió ya que pasó algo internamente y empezó a tener vómitos. Transcurren los días y no recibe una intervención quirúrgica para evacuar la sangre. Igual ellos tampoco no tienen un difusor de flujo que se necesita para intervenirle. Y ahí está internada en la UCI, le estaban controlando. Según don Luis, los médicos del hospital Carlos Andrade Marín, donde está internada, le dijeron que no hay un aparato para hacer la operación, pero cotizaron en hospitales privados y la cirugía tiene un valor superior a los $75.000. Ese difusor lo que hace es ingresar por una arteria hasta su cerebro y sacar el coágulo, porque tiene un coágulo de sangre, está hecho un coágulo de sangre en una arteria, y ese le saca la sangre y ahí mismo le pone una malla para que evite que pase nuevamente eso. María del Carmen es maestra con más de 30 años de servicio, madre de 2 jóvenes y abuela de una niña de 3 años. En casa todos la esperan. Y la necesitamos y la gente también la necesita.
Eso queremos ayuda para que se movilicen, de alguna manera nos ayuden. El pedido es para que el hospital haga algo, apresuren las gestiones para que le den una solución dentro o fuera del hospital, con una transferencia a un privado y que esto le permita recuperarse. Solicitamos una entrevista al Hospital Carlos Andrade Marín y estamos a la espera de una respuesta. Y ojalá llegue alguna respuesta. Estoy seguro que la respuesta va a ser: no tenemos los recursos, no hemos podido comprar este difusor porque es un aparato caro, complicado, etcétera, etcétera. ¿Ven ustedes la moraleja que nos deja todo esto? Mientras don Luis y María del Carmen, la esposa que sufrió el derrame cerebral, que tiene el coágulo en su cerebro, desde el 5 de febrero, ya pasó el 14 de febrero, ya pasaron más de 10 días, mucho más de 10 días, y sigue esperando porque no hay el medio para poder operar a una mujer que aportó durante 30 años al Seguro Social, para que un día, cuando ocurra una emergencia que le llegó, como puede llegar a todos, Dios no lo permita, pero puede llegar a todos, pero cuando llegó para María del Carmen y para don Luis Fonseca, no hay recursos para tener lo que se necesita para intervenir inmediatamente. 10, 12 días tirados en una cama de cuidados intensivos. El caso de doña Mercedes Chillagana, que conozco, 14 días rota el brazo a la espera de que le operen. Una simple rotura de brazo, 14 días en estos días. ¿Por qué? Porque no hay dinero, porque no han pasado los recursos. Mientras tanto, por subsidios, no quiero ser antipático con nadie, la verdad, pero hay que hablar claro. Mientras tanto, $1 millón de subsidios nos consumimos algunos ecuatorianos que la pasamos rico el feriado largo en la playa. $1 millón quemados en humo de combustible, contaminando el medio ambiente, como diría algún ecologista fanático. Yo no digo eso. Pero $1 millón para divertirse unos, mientras otros no tienen la posibilidad de salvar todavía claramente la vida de su esposa amada, o que le operen simplemente un brazo 14 días esperando roto. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, por qué razón hay que empujar para que este gobierno tenga los pantalones y las correas suficientes para que suprima estos perversos subsidios desenfocados que solo benefician al que más tiene? Yo no soy de esos fanáticos de izquierda que odian al que tiene. No, absolutamente, absolutamente. Mis respetos para el que ha trabajado. Alguna vez yo hablaba de don Luis Noboa Naranjo, abuelo del actual presidente de la República. Comenzó vendiendo lápices en las calles cuando era un niño y llegó a ser la fortuna más grande de la historia del Ecuador a punta de pulso de trabajo. Mis respetos para don Luis Noboa, ya fallecido, el abuelo del actual presidente de la República. El que haya hecho una mala fortuna, desvergonzadamente, robando, trampeando, con pesos y medidas falsas, como dice la Biblia, ese tiene que tener vergüenza de tener lo que tiene. Pero los que trabajan honestamente, tengan un poquito más, un bastante más o un mucho más, cuando lo han hecho honestamente, bendito Dios por esas vidas que nos dan ejemplo de cómo hacerlo. Pero esta es la realidad de los subsidios, que este programa no se va a callar. ¿Saben por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y en la palabra de Dios yo oí que la verdad nos hace libres. Cuando hablamos así de claro temas de la vida nacional de la actualidad, esa verdad nos hace entender que tenemos que liberarnos de ciertas tonterías que funcionan en el cerebro, a los subsidios que protegen al más pobre. No, como ven, no protege al más pobre. Da buenos fines de semana a los que sí tienen. Queridos amigos, ¿qué tal si revisamos una tercera nota, cortesía de Televicentro? Y se puso de moda la semana pasada el tema de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. La Asamblea Nacional está en la mira por las reformas que pretende hacer al Código Orgánico Integral Penal, especialmente al artículo 658, que incluye como causal en el recurso de revisión a los informes de comités de derechos humanos internacionales, con el fin de modificar las sentencias condenatorias. Se está tratando de incluir una causal de revisión penal en la que informes de comités de derechos humanos se equiparen a sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto implica desconocer el rango jerárquico de las normas en el país y, por otro lado, desnaturalizar las decisiones de estos comités. Yo creo que esto es claramente direccionado a favorecer en específico a una sola persona, Rafael Correa. La Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, expresó su preocupación y rechazo ante el intento de desnaturalizar el sistema de justicia penal de Ecuador a través de la inclusión de figuras que provocarían la impunidad en causas penales, que ya cuentan con sentencias condenatorias ejecutoriadas. La única instancia que podría decir que una sentencia nuestra está errada es una sentencia dictada en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por jueces, no por un comité de expertos, no por un secretario relator. Pero no es la única observación que hace la Fiscalía. También indica que se pretenden archivar investigaciones previas cuyos delitos aún no han prescrito. Además, se señala que se abona la impunidad con reformas al COIP que buscan que a la Asamblea Nacional llegue información reservada que solo la maneja la Fiscalía General del Estado y la Policía Nacional. Se advierte que esto último podría poner en riesgo las investigaciones y operativos. Esto es peligroso porque genera inseguridad jurídica y la inseguridad jurídica puede generar impunidad o puede generar injusticia. El Partido Social Cristiano y el Movimiento Construya han señalado que no apoyarán ciertos cambios que se han hecho al COIP. Agradecemos a Televicentro, a su director nacional de noticias, Víctor Santos, por esta nota. Corta, precisa, dos jurisconsultos muy versados en el tema lo han explicado con suficiencia técnica. Sin embargo, quiero agregar algo muy rápidamente. Debemos tratar de limpiar la ventilación de las opiniones, de las ideas en torno a temas críticos como estos, porque lamentablemente el país dividido entre yo a favor de Correa, lo que sea, y yo en contra de Correa, lo que sea. Cuando el tema es muchas veces técnico, y en esto la Fiscalía tiene toda la razón, porque lleva el centro de los asuntos. A nivel mundial, la técnica, la ciencia jurídica penal, a nivel de todo el mundo, establece que las investigaciones son reservadas por parte de las fiscalías. Llámese, en otros lugares no se llama fiscalía, tienen otros nombres, no importa, fiscalías al fin. Si las investigaciones de delitos no fueran reservadas, hay fugas, incluso siendo reservadas. Hay fiscales traidores, ocurrió en el caso Metástasis, se ha comprobado en otros casos, fiscales que fugaron información a cambio de beneficios. Sin embargo, el principio tiene que mantenerse. Independencia, en primer lugar, de la función judicial respecto de cualquier otra. Esa es la esencia de la democracia. El Ejecutivo independiente del Legislativo, el Legislativo dependiente del Judicial, cada uno haciendo lo que le compete, integrándose en un orden de la justicia. Punto. Basta de pasiones, que yo a favor de Correa, es que tiene que salir, y otro, todo lo que sea es para beneficiar a Correa. No, señores, la historia del país no puede quedarse estancada en esos conceptos chiquitos. Es hora de salir adelante, es hora de entender las cosas de una manera diferente. Señores legisladores, ustedes han hecho no sé cuántas páginas de reformas a un código orgánico integral penal que parece pantalón de pobre, lleno de parches desde que lo expidieron por primera vez, pero falta un parche principal que a todos se les olvidó. ¿Saben cuál? Y alguna vez conversábamos con el presidente de la Comisión Ecuatoriana Anticorrupción y decíamos, con solo esto haríamos una reforma del 99% del sistema penal ecuatoriano. ¿Saben cuál es? Tan sencilla como eso. Rebajas de penas a los condenados por delitos medios, bajos, altos, el que sea, por igual. ¿Rebaja de condenas? Sí, claro. Siempre y cuando físicamente hayan cumplido la condena porcentual, tanto por ciento, dentro de la cárcel y hayan devuelto al Estado ecuatoriano al menos el mismo porcentaje. De tal manera que los que fueron condenados, por poner una cifra fácil, a 10 años de prisión y ya cumplieron la mitad, 5 años,
también hayan devuelto la mitad de lo que se llevaron. Y por pensar solamente en un ejemplo, Refinería del Pacífico, $2.000 millones, que hayan podido al menos devolver ya los $1.000 millones. Ahí sí sale. No devolvió, ahí se quedan. Tan sencillo como eso. Pero eso no se les ocurre, ¿verdad? Porque las ideas están más allá de las buenas intenciones. Otra noticia interesantísima que quiero analizarlo con todos ustedes. Estas noticias son simpáticas. Agradeciendo a Pluma Digital y Libertad Digital TV, tenemos dos noticias interesantísimas provenientes, una de Ecuador y otra de fuera. Veamos algo respecto de cómo la gente piensa y cómo la gente actúa en temas críticos. Adelante. El sentimiento mayoritario del pueblo ecuatoriano es de que quienes han beneficiado, ¿no es cierto?, de la situación del país, quienes se han enriquecido a costa de los trabajadores y el pueblo, hoy en esta coyuntura deben ser quienes paguen. Por ejemplo, la banca que ganó $738 millones líquidos el año anterior. Por ejemplo, los sectores industriales, empresariales, las transnacionales. ¿Por qué no se renegocia el tema telefónico con Claro y Movistar? Ahí tendríamos $1.000 millones más o menos. ¿Por qué no plantea el gobierno una moratoria a la deuda externa? Salidas existen muchas y lo hemos dado los sectores sociales y populares del país. El tema es que el gobierno no quiere perjudicar a sus amigos, a sus aliados, a su familia. Y hoy pretende, con este tema de luchar contra la inseguridad y la delincuencia, pretende incrementar el tema del IVA del 12 al 15%, que será un paquetazo al pueblo ecuatoriano. Pues esto va a haber más pobreza, va a haber más delincuencia, porque la delincuencia es la expresión de la desigualdad, es la expresión de la falta de solidaridad de estos sectores que se benefician luego de que hacen grandes fortunas aquí, sacan a paraísos fiscales. ¿Por qué no se les cobra a ellos un 5% a la salida de divisas? ¿Por qué no a estos sectores que han ganado tanto se le condona por séptima ocasión vía Asamblea Nacional? Hoy han condonado $2.500 millones. En esta situación, donde el gobierno se lamenta que no hay plata y que es necesario subir el IVA y que si no, pues la delincuencia se va a continuar. Mentira. El tema del incremento del IVA no es para combatir el tema de la delincuencia, es para resolver la crisis que está hoy atravesando el gobierno. Ya lo ha señalado y está manipulando con eso a algunos sectores y tratando de confundir a la opinión pública. Por eso nosotros los trabajadores llamamos a la unidad del pueblo, a los sectores sociales, para frenar sí la delincuencia, pero también esta arremetida del gobierno y los aliados. ¿Ustedes tienen alguna...? El tema es que los trabajadores y los sectores empobrecidos no estamos en la toma de decisiones. Vea quiénes están en la asamblea, vea quiénes están en el gobierno, son los mismos sectores que han venido empobreciéndonos cada vez. Entonces, no somos los responsables de hoy la debacle que vive el pueblo ecuatoriano, y por eso tampoco somos quienes debemos pagar el peso de la crisis. Salidas la hemos dado, existen salidas, muchísimas. Yo soy cristiano practicante, cristiano de oración y de acción, cristiano de Cristo, directo, de Cristo. ¿Dónde nació Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo? En Belén, Palestina. Cuando Él nació era Palestina, hace miles de años, más de 2000 años. Él nació en un hogar judío y luego se rebeló contra la dominación del Imperio Romano entonces. Jesucristo fue el primer antiimperialista que se conozca de la historia moderna de los últimos 3 milenios por lo menos. El más importante antiimperialista de la historia moderna, nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nacido en Belén y criado en Nazaret, territorio de Palestina. Así que Jesús fue un niño palestino, un joven palestino. Y cuando fue crucificado, condenado injustamente por el Imperio Español y por las oligarquías que dominaban religiosamente la zona, cuando fue condenado injustamente, fue clavado, crucificado, asesinado, torturado nuestro Señor Jesucristo. Él murió como un hombre palestino.
y resucitó para la vida inmortal como un espíritu palestino. Así que en nombre de nuestro Señor Jesucristo, le hago un llamado a los cristianos del mundo, le hago un llamado a los musulmanes, mis hermanos musulmanes, le hago un llamado al pueblo judío del mundo. Exijamos el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Creo que, al igual que aquí con los compañeros en cámaras, adentro en estudios, ustedes habrán podido reír un poco con la segunda de las noticias, ¿verdad? Ya la voy a comentar. Me refiero a la primera de las noticias en primer lugar, porque créanme, yo debo tener ya varios años de conciencia política desde que era un muchacho del Colegio San Gabriel, sujeto a la educación a la disciplina de la teoría de la educación liberadora que se aplicó en ese momento en el colegio y que sí, nos sirvió para tener conciencia de nuestro entorno siendo temprano jóvenes. Nos ayudó en eso, tenía sus errores, por supuesto, también, pero nos ayudó en eso. Pero créame, el discurso de los gremios de trabajadores en el Ecuador no ha cambiado en años, de años, de años y de años. El pobre, es que los pobres, habló en un momento de, vean quiénes toman las decisiones ahí en la asamblea, en el gobierno. Bueno, pregunta ingenua, ¿y quiénes los eligen pues entonces? ¿Qué han propuesto en concreto, más allá de vociferar, de despotricar contra otros? No, señores. Si ustedes no se renuevan, como todos tenemos que dejar que Dios vaya renovando nuestra visión de horizonte, el objetivo de este programa con cristianos y con gente que nos sintoniza es ese. Ver las cosas diferente, analizar, esté o no esté de acuerdo. Si está de acuerdo, qué bueno, gloria a Dios. Si no está de acuerdo, que le sirva como un insumo para buscar la verdad. La verdad es importante. La búsqueda de la verdad material para impregnarla de la verdad única y espiritual, que es la que aprendemos de este libro maravilloso, la Biblia, la palabra de Dios. Hace un momento hablábamos de otros temas y miren ustedes, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hay que ver las cosas de una manera diferente. Hay que atacar los problemas atávicos, es decir, los que están años metidos. ¿Ustedes le oyeron al dirigente del FUD hablar algo del subsidio a los combustibles como lo hablamos en las noticias anteriores? No, eso no. Solamente lo que da motivo para hablar. El mismo discurso de siempre, el mismo disco rayado, no se han renovado, por eso se quedaron atrás en la historia. Vamos a la segunda noticia, que la verdad nos ha sacado más de una risa. Resucitó con espíritu palestino. A ver, ¿podría explicarme usted, señor Maduro, en su... Debe usted ser seguramente, tener un doctorado en el 7º nivel del espíritu, porque yo no entendí cómo se resucita con un espíritu con nacionalidad. No entiendo, pero sí puedo entender que usted tiene muchas limitaciones, muchas. Usted dijo que al presidente Noboa, que el que toca a Venezuela se seca, y yo sé por qué, porque Venezuela era un país más rico que el Ecuador, hasta que ustedes lo tocaron. Y ahora está seca. Y más de 3 millones de venezolanos vagando en el mundo. Su pobreza, sus necesidades. Eso es lo que pasó. Claro, una persona que dice que lo crucificó al Señor Jesús. Lo crucificó hace 3.000 años. La historia moderna, según ellos, ¿no? Nunca pasó por la escuela eso de historia antigua, historia moderna, historia contemporánea, y como algunos historiadores llaman historia digital, algunos lo llaman espacial. Hay clasificaciones de la historia. Historia antigua, desde la época del Señor Jesucristo hasta la caída del Imperio Romano. Desde el Imperio Romano hasta el invento de la imprenta, Gutenberg, etc. Han clasificado sectores, fragmentos de la historia. Pero este señor no tiene ni idea y llama historia moderna, diciendo hace 3.000 años. Bien moderna, señor Maduro. Pero sobre todo lo que nos sacó carcajadas es de que le crucificó el Imperio Español. Y el revolucionario, el primer revolucionario de la historia,
Realmente, cuando yo veo todas estas cosas, puede ser una muy mala asociación de ideas. Yo siempre, cuando oigo tonterías de esta naturaleza, sí, algún amigo sabía decir, doctor Larco, una mentira, una tontera dicha con firmeza y con plena voluntad, con mucha firmeza, pasa por verdad, una tontería o una mentira. Y cuando yo veo todas estas cosas, no sé por qué me acuerdo de una célebre imagen de una película, la siguiente. Jurassic Park. Nunca evolucionaron, ¿verdad? Y van camino de la extinción. ¿Saben por qué? Porque solo vivieron para destrozar. Nunca para crear. Apareció el hombre con virtudes maravillosas. Esa es la diferencia. Y eso es lo que tenemos que cuidar en nuestra dirigencia, país. Que nuestros dirigentes no se vuelvan atávicos, dinosaurios, caducos, en vías de extinción política, de extinción de las buenas ideas y lo peor de todo, de la buena fe y de la buena voluntad. Tenemos unos temas interesantes y variados. Vamos a ir uno y comentamos un poquito porque son lindos, los van a ver. Comencemos por una linda sorpresa que nos viene cortesía de Radio Original TV desde Bolivia. Vean ustedes esta hermosa nota. Mientras muchos niños sueñan con ser futbolistas famosos, Eric Callejas quiere imponer autoridad en el campo de juego y a su corta edad ya lo está logrando, aunque está consciente de que es un camino difícil. Los jugadores te agreden por física y verbalmente. Yo como aún soy niño no me pueden hacer nada, pero ya voy creciendo y tal vez ya me empiezan a ofender, pero yo tengo que estar firme con mi decisión. Sabe a detalle todas las reglas y practica en partidos locales de El Alto, la ciudad donde vive. Aprendió con vídeos de YouTube y libros que le dio su padre, quien es su inspiración y guía. No hemos sido capacitados en una escuela de árbitros, en un colegiado de árbitros. El poco conocimiento de las reglas lo ha inculcado a mi hijo y yo no quiero que se quede así como yo. Quiero que él sea un árbitro reconocido. Aunque en la cancha parece imbatible, su madre María Elena Machaca confiesa que en su hogar es muy diferente. Como cualquier niño en casa, un niño tierno, responsable con sus cosas. Y en cancha pues se convierte ya en otra persona. Lo toma muy en serio su trabajo. Aunque ahora todo esfuerzo está en seguir aprendiendo y ganar experiencia en el fútbol boliviano, Eric sueña en grande. Quiere estudiar en el extranjero y un día convertirse en un árbitro FIFA. Yo quisiera arbitrar el Mundial, la Copa América, las Copas Libertadores y la Champions para representar a Bolivia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. ¿Saben qué dice la Biblia? Cuando yo veo cosas como estas, enseguida me acuerdo. La honra de los hijos, sus padres. Eric quiere ser un árbitro como su padre. ¿Qué verá de bueno? ¿Cuánto verá de bueno en su padre? ¿Qué quiere ser como su padre? Y la honra de los mayores, dice de los viejos la Biblia en una traducción, la honra de los mayores, sus nietos, sus hijos, sus pequeños. Qué hermoso ejemplo de gente que quiere vivir y vive desde muy pequeña las emociones de caminar recto en la vida, de hacer lo bueno, de no dejarse deslumbrar. Que yo quiero ser Messi, que yo quiero ser Cristiano Ronaldo. Ojalá lo sea, adelante, esfuércese. Pero este niño vive un paradigma diferente y lo vive con intensidad y es un buen hijo. ¿Vieron a su madre, una mujer tan sencilla y humilde, cómo habla de su hijo? Qué hermosa. Esa es la familia que Dios creó y esa es la que tenemos que cuidar, sin confusiones mentales ni filosofías tontas como las que hay en la época. Un niño bien consciente de que es un hombrecito que va a trabajar por bien de su deporte. Veamos una siguiente noticia, tenemos algo también precioso. Nos viene de Ecuavisa, lo más viral, y luego de un comentario que vamos a hacer, vamos a ver algo sobre algo que ocurre muy lindo en el Ecuador. Adelante, gracias a Ecuavisa.
Admirable porque con este porte, 250 kilos para ser exactos, presencia imponente, no todos se arriesgan a tantas muestras de cariño. Sin embargo, para ella es como su bebé y le hace cariños. Lo mima, le limpia sus ojos, pero esta complicidad es a base de paciencia, amor y comprensión. Atila es un tigre que nació ciego. Su madre lo abandonó y desde ahí ella lo cuida. A sus 18 años lo operaron para que pueda ver. El video publicado en la red social X tiene 553,000 visualizaciones. Es un aparato sofisticado. Él lo hace parecer práctico, pero ¿qué va? Es una marioneta que toca el piano. Claro que quien realmente lo hace debe ser un profesional en el piano. Logra una interpretación simplemente maravillosa. El video colgado en la cuenta de Viral Art tiene más de 65,000 likes. Es velocidad pura, rápido y equilibrado. La forma de lidiar con el viento, negociar las curvas y manejarlas a la perfección. Claro, para eso necesita una buena dosis de práctica y de unas cuantas caídas que seguramente tuvo antes. Derrapa en el momento exacto. El video publicado en la red social X tiene más de 20 millones de visualizaciones. La naturaleza combina miles de colores y resulta todo un espectáculo. Son cuadros vivos. La parte cromática es sencillamente una fiesta de colores. Es de no creer, pero son reales y tan bien combinados, son más que colores. Formas infinitas, cada uno tiene su estilo y parecen cuadros de arte pictórico. El video tiene 3.2 millones de visualizaciones en la red social X. Este programa sale la noche de hoy, martes, sale por primera vez y se reprisa en 2 días distintos. Y casualmente hoy es el Día Mundial de Cariño a las Mascotas. ¿Vieron ese peluche de 500 libras de peso? Cuidado por una abuelita que seguramente no puede levantar un gato gordo, pero cuida de su bebé. Ese peluche tigre de 250 kilos de peso, 18 años ciego, hasta que un día le operaron, abrió los ojos y vio a su mamá humana, que lo cuidó desde que su mamá tigre lo abandonó. Qué cosa tan hermosa ocurre en la naturaleza con los seres humanos, ¿no? ¿Y qué me dicen de ese video? Bueno, aquí hubo un chiquito, que conmovió un corazoncito que estoy viendo ahí detrás de las cámaras cuando ese títere tocaba el piano, porque este maravilloso hombre que nos ayuda y coordina toda la cámara aquí en Asoma, es un hombre que trabaja con títeres y evangeliza y enseña principios bíblicos con títeres. Yo también me conmovió un poco mi corazón, ¿sabe usted por qué? Porque yo también evangelizaba en sectores rurales cuando mis vacaciones también salía y me escapaba e iba a buscar una iglesia, no importa si católica, no importa si evangélica, alguien que me reciba y me deje darles principios de enseñar con una rana René, imitando la voz, ¿no? Porque ese es el trabajo, ¿verdad? ¿No? Hay que imitar todo, la voz, los gestos, todo. Yo soy la rana René. Hasta ahora me acuerdo y han pasado tantos años. Qué hermoso, qué hermoso. Y yo les pido que guarden en la memoria ese video de las aves multicolores. A ver, ¿qué artista del mundo puede crear cosas tan hermosas como Dios cuando pintó y dijo, hágase esta ave, póngale nombre, señor Adán? ¿Cómo la llamaría esta? A esta otra que tiene blanco con negros, a rayas, otras en motas, otras en penachos, etcétera. ¡Qué hermosa que es la creación de Dios! Guárdenlo en la memoria. No se me pierda porque la última de las intervenciones de este programa tiene directa relación con lo que acabamos de decir. Y claro, hay temas hermosos. Y quiero ir rápidamente a algo que pasa en el Ecuador, donde cuando los ecologistas son sinceros, de corazón, miren cómo trabajan por el bien de la colectividad.
no como algunos otros, como algún periodista famoso, amigo, Carlos Vera, decía, no desde la tranquilidad de su superdepartamento de lujo en la González Suárez de Quito. Pero cuando los ecologistas son sinceros y sienten de corazón lo que viven, lo que piensan, vean cómo trabajan para bien de los ciudadanos más humildes del Ecuador. A 40 minutos en lancha del puerto principal, Punta de Piedra sobresale del Golfo de Guayaquil. 180 familias habitan en esta comuna, que no cuenta con luz ni agua potable. Allí la vida se rige por los ritmos del manglar, por lo que las necesidades se profundizan durante los periodos de veda de cangrejo. En medio de las dificultades, surgió un proyecto innovador, el Ecotrueque, implementado por la Fundación Proyecto Social, un sistema que con el apoyo de la empresa privada busca convertir el problema del plástico en una oportunidad de cambio. La realidad es que el mangle funciona como un rastrillo. Entonces, sube la marea, vienen todos los plásticos viajando por el río de la ciudad, se quedan enganchados y cuando baja la marea, las raíces, al funcionar como rastrillo, se queda todo el plástico trabado. Entonces, este plástico que sacan de ahí beneficia, tema de contaminación que no llega al océano, beneficia a que los cangrejos puedan crecer mejor, porque los plásticos le tapan la luz, los cangrejos comen plástico, se mueren. Niños y adultos recolectan la basura que contamina su entorno. Sí, todo lo que arroje, como que dice el mar, lo que es plato, botella, cuchara, todo lo que arroje frascos que hay en la calle. Cada saco lleno se pesa y se canjea por monedas de plástico que adquieren un valor real. 1 kilo de plástico vale 50 centavos, más o menos un promedio, y es una moneda social. Entonces, lo que se hace es que después se agarra, por ejemplo, un producto. El producto es un fideo que vale $1. Entonces, la persona ya sabe que con 2 monedas puede intercambiarlo. Y esto, obviamente, es el precio, que es el mismo precio en Guayaquil, puesto aquí en la tienda. Entonces, realmente no tiene que incurrir en gasto de combustible, en el tiempo que le significaría ir a Guayaquil, comprarlo y volver. En los puntos de Ecotrueque, las monedas se intercambian por víveres. En un año desde su implementación, más de 9 toneladas de basura plástica han sido canjeadas en el Ecotrueque por fideos, enlatados, vitaminas, shampoo, pañales y otros artículos. La meta este año es alcanzar las 15 toneladas. Todo eso nos hace que tengamos limpio nuestra comuna, recogiendo todas esas clases de botella, plástico, todo esto que hay aquí en la comuna. En otras palabras, lo que hacemos aquí es valorizar el plástico para que se convierta en una moneda social, una moneda de intercambio. Un ejemplo de cómo los miembros de una comunidad pueden convertirse en agentes de transformación y cuidar el medio ambiente. Lindo reportaje de Fernando Terranova. Así tienen que trabajar los soñadores de la ecología. Mojándose el poncho, metiendo las manos y los pies en el lodo del manglar para ayudar a la gente a recuperar su manglar, la limpieza de su manglar, haciendo las cosas bien. ¡Qué ejemplo! Felicitaciones. Quisiera tenerlos un día, señores de Ecotrueque, quisiera tenerlos un día en este programa, porque ustedes dan un ejemplo de cómo las filosofías no son solamente las huecas que algunos tienen, sino las prácticas de gente de buena voluntad y de buena fe. Tenemos una hermosa noticia, cortesía de Televicentro, y un lindo reportaje de una joven periodista, Marilyn Jaramillo. Vean ustedes lo que pasa en medio de los sucesos de control de la seguridad en el Ecuador. Hace días estos animales estaban encadenados y descuidados. Las Fuenterías de Marina se unieron para darles su cuidado y su alimentación. Esta es una de aquellas historias que nos hace volver a creer en la humanidad. Personal de Fuerzas Armadas durante sus patrullajes identificaron una finca abandonada en Esmeraldas. Su propietario fue víctima de extorsión, por eso decidió irse. Dejó a las mascotas, quizá prometió regresar por ellas, pero se le olvidó que existían. Un vecino de la zona iba 2 veces por semana a darles de comer naranjas y mangos. Eso explica el avanzado estado de desnutrición que tenían. Los militares trataron de llevar a las mascotas a albergues, pero se toparon con la noticia de que en Esmeraldas no hay refugios para los peluditos. Entonces, tomaron la decisión de llevárselos. Estas fotografías evidencian el antes y el después. En total 2 hembras, cada una con 5 cachorros, que estaban en total descuido. Cada marino por hoy se ha hecho cargo de ellos. Son responsables de su cuidado y alimentación. Son parte de la familia militar y los están entrenando para servir al país. Han sido atendidos por su veterinario. Estos animalitos
Como ven, serán entrenados para operaciones militares. Que la sociedad proteja al animal. Se están adaptando a su nuevo hogar, lejos del miedo que significaba el encierro, pues hay seres humanos que están dispuestos a todo, con tal de ayudar a los más desprotegidos. Este es un llamado de atención a los ciudadanos, para no abandonar a los animales a su suerte. Felicitaciones, gracias a Televicentro. Marilyn, qué bonito reportaje, qué hermosa historia. Cuánto toca el corazón de la gente. Hombres duros de combate que están dispuestos a morir, salen dispuestos a dar la batalla de la seguridad del pueblo ecuatoriano. Se encuentran con un drama de estos que alguien podría decir, perros nomás son, suéltelos y que ahí sobrevivan como puedan. No, definitivamente la Biblia tiene tanta razón cuando en el proverbio dice, el justo, el hombre correcto, el hombre que piensa bien, el hombre de corazón ordenado por Dios, el justo cuida la vida de su animalito. El corazón de los impíos es cruel. Queridos amigos, este programa se cierra con algo espectacular. ¿Recuerdan la belleza de esas aves? Pues ahora cerramos y despedimos este programa con mucho cariño, con algo que, les advierto, es mejor que tengan un pañuelo porque es lo más hermoso de la creación de Dios. Hasta la próxima emisión de su programa. Así me arranqué la vida, aunque prepares mi muerte y me desgarres el alma, no dejaré de amarte nunca yo. Y si destrozas mis sueños y olvidas que soy pequeño, si crees que aún no soy nada, igual por ti muero, mamá de amor. Podrás borrar mi memoria, arrancarme de tus brazos, hacer de cuenta que nada pasó, desbaratarme en pedazos. Pero si cambias de planes, te ofrezco 1001 sonrisas, dormir tranquilo en las tardes, calmar mi llanto al escuchar tu voz. Serás lo más grande en mi vida y guardarás mis secretos. Tú la reina de mis cuentos, mamá mi mejor amiga. Serás lo más grande en mi vida y guardarás mis secretos. Tú la reina de mis cuentos, ama mi mejor amiga. Hoy te digo estas palabras, pongo en tus manos mi suerte. Te habla tu hijo pequeño,